Hola, buenos días mis queridas amigos y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles acerca de los problemas de salud y si esto puede interferir en mi trabajo con el rapé. No conozco todavía, como les digo, llevo muchos años trabajando con el rapé, no me han compartido algo. Si tal vez alguien tiene algo que decir acerca de esto, bien puede compartírnoslo en los comentarios, pero mediante lo que yo he preguntado en las comunidades, mediante lo que he podido recibir en todos estos años de trabajo con todas las personas que trabajo, es que el rapé no tiene ninguna contraindicación con ninguna afección física que podamos tener. Ahora bien, ya dicho esto, si sufrimos de presión bajita, podemos trabajar rapé, pero en bien poquitas cantidades para que veamos cómo nuestro cuerpo va reaccionando al rapé. Esto es porque el tabaco puede bajar la presión. Si sufrimos de presión arterial alta, no hay ningún problema, ¿sí? El rapé lo que puede hacer es que se nos baje un poquito la presión. Un poquito es porque si estamos trabajando rapé, tal vez si estamos trabajando osca, que es tabaco puro, ¿sí? Esto sea diferente, porque la osca sí suele bajar mucho la presión. Pero yo estoy hablando del rapecito, de nuestro romepoto, que la cantidad de tabaco es menos de la mitad de lo que viene en el frasco, de resto son otras plantas, como les digo. Entonces sí puede haber algunas personas más propensas que otras a que se les baje la presión. Entonces, si sufres de presión bajita, mi invitación es que trabajes el rapé, pero lo hagas poquita cantidad y vayas aumentando para que veas cómo va funcionando. Ahora, esto también nos sirve porque el rapé si nos baja la presión es tan poquito que no lo sentimos. Entonces, si sientes mucho como un bajonazo de presión cuando estás usando el rapé, yo te invito a que tal vez te hagas analizar cómo está funcionando tu presión, porque tal vez estés sufriendo de presión bajita y no lo sepas. Entonces nos sirve también como señal para esto. ¿Qué otro cuidado debemos tener? Si tal vez tenemos una cirugía recién hecha, una herida que esté abierta, ¿sí? No es que el rapé nos vaya a hacer daño, pero como les decía en un video anterior, el rapé nos puede producir vómito y las arcadas del vómito sí nos pueden, por ejemplo, abrir la herida. Entonces, si tenemos una cirugía reciente o alguna herida abierta que se puede abrir nuevamente y no has trabajado con el rapé, yo te invito más bien a que esperes un poquito, sobre todo por la posibilidad de que te haga vomitar y es la arcada, ¿sí? La fuerza que hacemos al vomitar, más no el rapé lo que te puede afectar, pero siempre debemos tener precaución. Ahorita hablo también si estoy consumiendo algún medicamento, me puede afectar. El rapé no tiene ninguna interacción con ningún medicamento, ¿sí? Ni con antidepresivos, ni con ansiolíticos. El rapé se va muy bien con todas las medicinas. Si por casualidad estás consumiendo algún IMAO, yo te recomiendo también hacer rapé en poquita cantidad. Hay personas que por una u otra circunstancia médica consumen estos inhibidores de la monoaminoxidasa, que el que lo esté haciendo sabrá, porque el médico está en la obligación de decirles que están consumiendo un IMAO. No es que el rapé tampoco les vaya a hacer daño, pero sí hay rapés como por ejemplo el Paricá o el Jurema que puede producirnos un viaje si estamos bajo el efecto de un IMAO, ¿sí? Entonces, si no estamos preparados para tener una experiencia tal vez psicodélica, una experiencia enteógena, no va a ser muy fuerte, pero puede ser. Y estamos consumiendo un IMAO, pues lo mejor es que si vas a hacer, hagas poquito rapé, o si algo me digas a mí, yo te digo, no son todos los rapés, pero sobre todo el Paricá, que es a base de yopo, y el Jurema, pues que la sagrada Jurema es de donde se extrae el DMT, pues puede producirnos algún tipo de viaje. Pero como les digo, como tal interacción negativa, el rapé no tiene con ningún medicamento y no hay ninguna enfermedad en la cual nos diga no podemos hacer rapé. Ya he hablado en otro video acerca del rapé en el embarazo, los invito a verlo si este es el caso. Pero bueno, espero que con este video les quede claro que no hay ninguna enfermedad que esté como contraindicada con el uso del rapé, ni tampoco el uso de ningún medicamento.